Bien, bien. Bueno, aquí ella es María Blaquier, astróloga de Buenos Aires, especializada en astrología tradicional, horaria. De hecho, he hecho cursos con ella de astrología horaria y es fascinante, así que chequen también esa información, que es una gran profesora María. Y bueno, ha estudiado un montón, presentado se ha presentado en concursos, en revistas, también muy estudiante y participante en el mundo anglosajón, de la astrología anglosajona, así que también los invito a mirar toda la biografía de María en la página de Psicosemática y buscarlas en redes, así seguimos multiplicando. Y bueno, te doy la bienvenida, María, gracias. Y Gracias, Sole, gracias a vos y bueno, y a todos los participantes. Voy a empezar por compartir, mi tema de hoy va a ser de vuelta a los nodos, pero visto desde una mirada occidental. Ok, un segundito. Eh, y yo elegí el mes de mayo porque ese es el mes en el que cambia. Entonces, por eso cuando vos me propusiste, dije, enseguida pensé mayo del 2020. Bien. Bueno, entonces, como es la hora del almuerzo acá en Buenos Aires y no quiero que se vayan a comer el asado, traté de hacer algo bastante dinámico y sencillo de entender. Me gustaría que los que no son astrólogos me lo hagan saber porque sería bueno que supieran dónde está su eje nodal en la carta natal. Bien. Entonces, bueno, voy a estar hablando de estas cosas y arrancamos. Arrancamos por esta cuestión de qué es el eje nodal, ¿no? Y por qué es importante. Miren que los voy a correr a ustedes, porque si no, no veo mucho. ¿Qué es el eje nodal y por qué es importante? Entonces, desde el punto de vista astronómico, nosotros tenemos el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra y el recorrido de la Luna alrededor de la Tierra, y en esta intersección, esa intersección produce, o ahí se calculan los nodos. Y tenemos dos nodos, los nodos de la Luna, porque estamos hablando, todos los planetas tienen nodos, ¿no? Pero estamos hablando de los nodos de la Luna. Y el nodo sur y el nodo norte de la Luna están exactamente opuestos, que esto no pasa con todos los planetas. En este caso sucede así, uno va a estar a 180 grados del otro. Entonces acá lo podemos ver gráficamente. Tenemos el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra, el recorrido de la Luna alrededor de la Tierra, y estos cortes conforman el eje nodal. Bien, entonces, justamente porque la órbita de la Luna y Tierra está inclinada con respecto a la otra órbita, es que se cortan, ¿no es cierto? Si no estuvieran inclinados, no tendríamos nodos, porque no se podrían cortar. Bueno, esto es lo que les decía. Todos los planetas tienen nodos, nosotros nos vamos a referir a los nodos de la Luna, y como la Luna tiene que ver con el pasado, con las emociones, los nodos de la Luna representan la mirada de Occidente, que los nodos de la Luna representan ese tipo de cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, con el pasado, con lo emocional. Bueno, esto lo escuché, se los recomiendo a los que saben inglés, el podcast de astrología que hace Chris Brennan, que es realmente excelente, y él, esta frase de él me gustó mucho, por eso la puse, dice cómo es algo muy íntimo el nodo, ¿no? Porque justamente el nodo lunar, porque justamente involucra la luna, o sea, nuestras emociones, nuestro cuerpo, y el sol, que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Entonces esto es algo sumamente íntimo, el tema del nodo, como bien decía Isadora, ¿no? Es como uno de los puntos más importantes de la carta. Okay. Y este es el nodo sur, que también se llama cauda draconis, o cola de dragón. Este es el dibujo. A veces en las cartas natales solamente aparece el nodo norte, que es este, y es insólito, la verdad que a mí me parece raro, porque en realidad parecería que es una cuestión más bien cultural, de poner solamente aquello que implica algo evolutivo, ¿no? Pero bueno, el nodo sur es tan importante como el nodo norte. Entonces estos son los símbolos que ustedes pueden ver en su carta natal, seguramente todos lo tienen identificados, pero cualquier cosa tengo mis efemérides acá. Así que no tengo ningún problema en buscarle su eje nodal.
Y en Occidente tenemos dos miradas sobre el significado de los nodos. Una es la tradicional y la otra es la moderna. La moderna surgió más en la década de los 60. Y para explicar la mirada tradicional, hay muchos autores tradicionales, yo no voy a ir a los helenísticos, sino que voy a ir directamente a de la Edad Media y del Renacimiento. Y tenemos a Guido Bonatti, que es un astrólogo italiano del siglo XIII, que da esta definición sobre el nodo sur, ¿no? Dice que es maléfico. Esto, como decía bien Alejo, antiguamente se usaban con mucha más libertad que ahora esta cuestión de maléfico, benéfico. Entonces los maléficos son Saturno y Marte, simplemente por una cuestión de que sus temperaturas son tan extremas. Marte es el extremo calor, Saturno es el extremo frío, que no posibilitan la vida. Es como si uno dijera el desierto del Sahara y el glacial Perito Moreno. O sea, es difícil que crezca la vida porque las temperaturas, la naturaleza de estos planetas es muy extrema. Entonces esa es una de las razones por las cuales se consideran maléficos. Entonces decía que el nodo sur significaba estas cuestiones: disminución, pobreza y caída. ¿Por qué se le da una naturaleza femenina, siendo que Marte es uno de los significadores? Es algo para que Alejandra Eusebi retome cuando haga más extensa su charla sobre feminismo, digamos, ¿no? Y esto aparece en este libro. Yo traté de poner todas las biografías de donde yo saqué información. En cambio, el nodo norte, según Bonatti, es benéfico, de naturaleza masculina, de vuelta, o sea, de la naturaleza de Venus, pero le da naturaleza femenina, y de la naturaleza también de Júpiter. Venus y Júpiter son planetas que son moderados, y al ser de temperaturas y humedad moderada, posibilitan la vida. Por eso se consideran, es una de las razones por las que se consideran benéficos. Entonces, dice Bonatti, donde está el nodo norte hay incremento, buena suerte. William Lilly, que se apoya mucho en su famoso libro Astrología Cristiana, se apoya mucho en autores anteriores a él, y uno de los que él toma como referencia justamente es Bonatti, dice prácticamente lo mismo, pero ya en el siglo XVII. Dice: la cola de dragón es femenina por naturaleza, unida a los maléficos, su malicia se ve duplicada. Esto es un punto. Había autores anteriores a William Lilly, él en el siglo XVII los llama los antiguos, suponemos que son los del periodo helenístico, que decían que un planeta unido al nodo sur, en realidad disminuía su malignidad, porque el nodo sur tiende a disminuir. Pero William Lilly dice que él, después de hacer muchas cartas y de testear esto, no está de acuerdo con ese concepto. Entonces este es el concepto que él da. Y dice: entraña disputas, disturbios y grandes controversias. Y con respecto al nodo norte, lo que dice es muy similar a Bonatti, que es afortunada, que decrece la malignidad de los maléficos, y que aumenta el beneficio de los buenos. ¿Ok? Hay una excepción, esto me parece importante. Yo me dedico a la astrología horaria, entre otras cosas, y lo que yo vi, bueno, no lo vi yo, sino que lo aprendí así, es que en el caso de la astrología horaria, ambos autores coinciden en que tener la luna o el regente del ascendente, en una carta horaria se hace una pregunta específica, y el regente del ascendente, en la mayoría de los casos, significa al consultante, a la persona que hace la pregunta. Entonces, lo que decían ambos coinciden en que si el regente del ascendente o la luna están tanto en conjunción a la cabeza o a la cola de dragón, al nodo sur, al nodo norte, en ambos casos dañan la pregunta, no solamente en el caso del nodo sur. Esta es la única excepción que yo encontré donde Bonatti o William Lilly hablan del nodo norte en manera como que no es algo bueno, digamos, ¿no? Y la razón de ello es que como ahí es el lugar donde se producen los eclipses, hay cierta oscuridad. ¿Estamos bien? ¿Ninguna duda?
Bárbaro. Bien. En cambio, en la década de los 60, hubo un astrólogo francés que se instaló en California y fue muy influido por el movimiento hippie, y se empezó a desarrollar una astrología en ese momento más humanista, donde el énfasis no estaba puesto en la predicción, sino en el autoconocimiento. Y él desarrolla esta teoría de que el nodo sur representa conductas automáticas que se manifiestan sin resistencia. Algunos dicen que son, bueno, cuestiones kármicas, quizás de vida pasada, quizás cuestiones genéticas, pero tiene que ver, es otra mirada distinta de los astrólogos tradicionales. ¿Está bien? Eso un poco a lo que se refería Isadora cuando los astrólogos de Occidente decimos el nodo sur es de dónde venís y el nodo norte es tu camino de evolución. Bueno, esto es algo que implementó Dane Rudhyar y escribió muchísimo sobre el tema, pero les recomiendo este artículo que aparece aquí abajo nombrado. ¿Okay? Y en cambio lo que dice es que el nodo norte representa conductas que nosotros necesitamos desarrollar. O sea, él lo llama como, este es un zodíaco del alma, un camino de evolución. Esto es lo que la mayoría de los astrólogos en Occidente aprenden. Son pocos los astrólogos en Occidente que aprenden la definición de los nodos tradicional, digamos. La que se impuso fue esta. Por lo menos en la Argentina se impuso impresionantemente esta visión de los nodos. Ahí la veo que Soledad asiente. Y además, él, bueno, lo cito a Rudhyar, dice, desde un estricto punto de vista biológico y funcional, el nodo lunar norte refiere a la boca de un animal, en cambio el nodo sur a los órganos de evacuación. Es algo que yo elimino. Es interesante esto, porque el nodo sur, según la visión de Rudhyar, representa algo que yo hago a pesar mío o sin ningún tipo de resistencia. Es, por ejemplo, uno podría decir un árbol de manzanas, da manzanas, pero no porque se lo propone desde la voluntad, sino porque es su naturaleza. Ese sería un poco el funcionamiento del nodo sur, según esta mirada, que tiene muchos puntos de contacto con la luna, con el funcionamiento de la luna, porque la luna es preverbal, digamos, ¿no? Es una emocionalidad que no es pensada, razonada, sino que es algo previo al razonamiento. A ver acá, bueno, entonces vamos a ver la diferencia entre ambos nodos. ¿Okay? A mí siempre me resulta fascinante cómo a partir de la década del 60, y también muy fuertemente en la del 70, se empezaron a desarrollar conceptos en Occidente relacionados a la astrología que se impusieron como que siempre habían sido así, ¿no? El tema del nodo es impactante, y también el tema de las casas, el significado de las casas astrológicas, que es que antiguamente en la astrología tradicional se asocia a los gozos de los planetas, en cambio en la astrología más moderna se asocia a los signos. Pero esto es algo muy nuevo. Bueno, por lo menos yo que nací antes de estas cosas, me resulta todavía muy nuevo, ¿no? Pero es llamativo cómo hay cuestiones que se imponen y nadie las cuestiona, digamos, quedan ahí como si siempre hubiese sido así. Bien, vamos a hacer una revisión breve sobre el significado de los nodos en cada signo. Esto es algo muy sencillo, la mayoría de ustedes son astrólogos, pero como para, ya que por si hay alguien que no sepa mucha astrología. Entonces vamos a la mirada moderna, porque estamos viendo el significado psicológico, ¿no? Entonces el eje Aries-Libra, que es un eje cardinal, que tiene que ver con lo vincular. También, si nosotros tenemos el nodo sur en Aries, quiere decir que traemos conductas individualistas, asertivas, más bien impulsivas. Siempre cuando uno tiene en cuenta los nodos, tiene que tener también en cuenta el regente del nodo.
porque no va a ser igual la impulsividad de un Marte, de un nodo sur en Aries con un Marte en Virgo que con un Marte en Sagitario. Eso está claro. O sea, no sirve decir el nodo Aries y repetir como loro, porque es muy importante ver el planeta regente y los aspectos que tiene y dónde está colocado en la carta. Entonces, se diría que un nodo sur en Aries evoluciona o necesita incorporar, para equilibrarse, a Libra, esto de el aire, la cosa más mental, tener en cuenta al otro, la amabilidad. Libra es un signo que a mí me resulta, bueno, como muy, no diría sofisticado, sino que tiene que ver con la civilización, muy civilizado, ¿no? Entonces, el nodo sur en Aries necesita incorporar estas cualidades librianas, y el nodo sur en Libra, que viene de toda una cuestión de agradar al otro, de tener en cuenta al otro, de ponerse en los pies del otro, o de la indecisión típica de Libra, también, bueno, cuestiones librianas como la diplomacia, el buen gusto que le salen naturalmente, necesita poder aprender a afirmarse mejor, a ser más individualista, a frente al otro también hacerse valer, etc. Si hubiera alguien que no sabe dónde está su nodo, lo repito, me lo hacen saber, y yo tengo las efemérides, o seguramente Soledad también las tiene. Aquí Valeria Mulet dice que no sabe. Y a ver, yo no estoy pudiendo ver el chat. Si me pasa su nacimiento. Sí, cuando Valeria, ¿puedes escribir tu fecha de nacimiento en el chat, porfa? Si hay alguna persona más, también escríbalo directamente con la fecha, que no sepan, ¿no? Pero si te parece, María, puedes seguir hasta que Valeria escriba sus datos en el chat. Bueno, luego viene un eje fijo, que es el de Tauro-Escorpio, y el nodo sur en Tauro tiende a, bueno, Tauro es un signo fijo de tierra, así que tiende a quedarse fijo en la materia, tiene mucha inercia, le cuesta cambiar, se apega mucho, y en cambio necesita incorporar esta cuestión escorpiana de que la vida implica cambio, la vida implica muerte y renacimiento, constante transformación, y necesita también empoderarse de alguna manera, ¿no es cierto? Y el nodo sur en Escorpio viene de una memoria, bueno, intransigente, muy intensa, de búsqueda de transformación, y necesita incorporar a Tauro, que yo siempre cuando enseño este nodo digo, a veces es tan importante hacer grandes transformaciones en nuestra vida como poder disfrutar de un plato de ravioles, ¿no? Son cosas que la tierra, lo material, el cuerpo, son aspectos taurinos sumamente importantes. Y para la generación de los 60 que tiene Saturno, que tiene Urano-Plutón en Virgo, este nodo sur en Escorpio, las personas que son del 66, por ejemplo, principios del 67, es fuerte, porque Plutón regente de Escorpio, junto a Marte, al estar en conjunción a Urano, es realmente bastante explosivo. Y luego tenemos el eje móvil, que tiene los signos móviles tienen que ver con el movimiento, con el conocimiento. Géminis-Sagitario, este es el eje de lo relativo y lo absoluto, del conocer y el saber. El nodo sur en Géminis tiene muchísima facilidad para aprender, tiende a la dispersión muy fuertemente, tiende a la cuestión relativa, y el nodo necesita incorporar esta capacidad sagitariana de darle una síntesis a sus conocimientos, de poder encontrarle un sentido más amplio a estos conocimientos. Y el nodo sur en Sagitario, en cambio, ya trae una cuestión sagitariana de la verdad, del saber. Yo siempre comento que, bueno, mi marido tiene el nodo sur en Sagitario, y él habla permanentemente, su modo de hablar es, esta es la verdad, las cosas como son, esto es así, o sea, siempre con un énfasis puesto en, esa es la verdad, digamos, ¿no? Y lo que tiene que incorporar justamente esa Géminis, y es que la verdad suele tener dos monedas, la moneda suele tener dos caras, o siempre tiene dos caras en realidad, y aprender a conectar con lo relativo, digamos, ¿no? Pero este es un eje del conocimiento y del saber.
Bien. Luego tenemos Cáncer y Capricornio, otro eje cardinal. Cáncer es el nido. Las personas con el nodo sur en Cáncer suelen tener apegos muy fuertes al pasado, a la familia, a la cuestión de la pertenencia emocional. Necesitan aprender, son muy susceptibles, depende por supuesto siempre del lugar donde está el regente, en este caso en el lugar donde está la luna, y necesita aprender esta cuestión capricorniana de moverse en el mundo de los adultos, de no sentir que todas las cosas son personales, yo siempre digo que es un poquito como poder hacerle olea a la vida, si no todas las balas parecería que van dirigidas a mí con un nodo sur en Cáncer, porque se pone muy, muy susceptible. Y Capricornio me dice, mirá, si el colectivero hoy te miró mal o te trató mal, quizás no tiene que ver con vos, sino se peleó con su mujer. Podría suceder eso, digamos, ¿no? Poder tomar cierta distancia, cierto sentido de proporción y cierta frialdad que aporta Capricornio. Y el nodo sur en Capricornio ya trae una facilidad muy grande para todas las cuestiones capricornianas, como los números, los razonamientos así más lógicos, una cuestión con el cumplimiento del deber. Yo hago test vocacionales y este año me tocó la generación Nodo Sur en Capricornio, y todos quieren ser ingenieros, todos quieren ser administradores. Es impresionante cómo funciona el nodo, ¿no? Pero tienen facilidad para eso, dan mucha facilidad para las matemáticas, para el pensamiento lógico. Y por supuesto Capricornio con esta cuestión de hacerse cargo del deber, de la escasez que tiene, ¿no? Una cuestión más fría, y necesita incorporar a Cáncer. Cáncer es la importancia del nido, la importancia de la pertenencia, la importancia de poder ser vulnerable, la importancia de conectarse con la ternura. Pero no sería todo trabajo, digamos, ¿no? Bueno, este es un eje fijo. Leo, el nodo sur en Leo tiene muchísima facilidad para expresarse, para hacerse ver. Nosotros tenemos el ejemplo de Máxima de Holanda. Yo cuando vi que ella iba a ser reina me pregunté cómo puede una persona nacida en Argentina, que nunca tuvo exposición, exponerse tan fácilmente y estar permanentemente a merced de periodistas. Y luego me di cuenta que tiene nodo sur en Leo. Tiene algo natural que le sale naturalmente, no le cuesta. Y justamente ella lucha por Acuario, ella está muy involucrada con las cuestiones de microeconomía para mujeres que están en situación de riesgo económico, ¿no? Entonces, bueno, el nodo sur en Leo tiene esta cuestión de, son muchos, uno lo ve mucho en esas generaciones que en las fiestas de casamiento roban cámara. ¿Vieron los videos de casamiento que siempre hay unas personas que roban cámara? Ahí están los nodos sur en Leo en el 90% de los casos. Y el nodo norte en Acuario sería esta cuestión de involucrarme con cuestiones más sociales, poder ser parte del grupo, de algo más grande que yo, ¿no? Y el nodo sur en Acuario es justamente lo contrario. Ya vengo de una memoria o de un hábito que tiene que ver con no centrarme, a veces puede ser que pongo mucha energía en lo social o en lo grupal, y necesito aprender a centrarme, aprender a conectarme con esas cuestiones donde yo pongo el corazón, donde yo soy auténticamente yo, digamos, ¿no? La cuestión leonina. Y por último, el eje Piscis-Virgo, otro eje móvil. El nodo sur en Virgo viene de esta cuestión de organizar, entender, repetir, el orden, el hábito, y necesita incorporar el nodo norte en Piscis, que es otra manera de saber, que es ya sin lenguajes, es otro modo de conocimiento. Piscis es un conocimiento desde lo emocional, desde el agua. Caruti hace muchísimos años daba un ejemplo y decía, cuando hablaba de esta polaridad, no de los ejes, sino de esta polaridad, decía, Virgo es el ritual que me permite conectarme con Piscis, porque Virgo sería en una iglesia, en un templo, hay una repetición, o a través de un mantra también, hay una repetición virginiana, que es el que me hace de apoyatura para poder luego conectar con la totalidad, con Piscis. Y el eje Piscis-Virgo, bueno, tenemos a los nodos sur en Piscis, no sé si acá tenemos alguno,
yo los noto absolutamente distraídos, que les cuesta muchísimo poder organizarse, esta cuestión que tiene Piscis de tener todas las posibilidades abiertas, mucha sensibilidad, a veces hay también una sensibilidad muy fuerte hacia las imágenes, hacia los sonidos, la música. El otro día atendí a una persona que tiene nodo sur en Piscis y era reflexóloga, me pareció genial, porque la Piscis justamente tiene que ver con los pies, y esta capacidad de ella intuitiva de tocar los pies y saber qué era, vibracionalmente, qué era el órgano que estaba mal, ¿no? Y necesita ir hacia Virgo, hacia el cuerpo, hacia el orden, hacia la agenda, hacia la organización. Bueno, esta fue un pequeño paréntesis donde yo no quería seguir sin haber visto los significados de los nodos, en los signos. Como lo dijo hoy bien Isadora, el eje nodal se mueve en sentido del reloj, o sea, al revés que los planetas, y retorna cada 18 años y medio, bueno, 19. Entonces, cuando uno mira lo que pasó hace 19 años, o hace 9 años, 9 años y medio, hay un ciclo, hay un sector que está activado, porque el nodo está pasando por el mismo lugar. ¿Está bien? Entonces eso es muy interesante tener en cuenta, hacer memoria. Me sucedió esto, ¿qué pasó 19 años antes? ¿O qué pasó 9 años antes? Ese sector está activado. Yo les puse un ejemplo acá. En el 88 yo dejé la carrera de biología y empecé a estudiar en serio astrología. Y el nodo estaba pasando por mi ascendente. ¿Está bien? 10 años más tarde, empecé a estudiar astrología dracónica. O sea, el nodo estaba pasando por mi prácticamente descendente, pero en el signo opuesto, Virgo. Antes estaba en Piscis, y ahora está en Virgo. Y, bueno, temas de conocimientos de vuelta, ¿no? Ese es el eje Virgo-Piscis. Y luego, 18, 19 años después de que empecé a estudiar astrología, empecé a estudiar astrología horaria. Que esto para mí fue un quiebre importantísimo en mi vida. Entonces, los 3 puntos más importantes de mi recorrido astrológico están relacionados con el nodo recorriendo el eje Virgo-Piscis. Es llamativo. En este caso, con la astrología horaria, justo en eclipse. Así que bueno, después vamos a hablar un poquito del tema de los eclipses. ¿Alguna duda, chicas? ¿Nada? ¿Chicos? ¿Ninguna duda? Ninguna pregunta, ninguna duda por aquí. Bueno. Ok, entonces los nodos van a transitar el eje Géminis-Sagitario desde mayo del 2020 hasta enero del 2022. Y vamos a ver algunos acontecimientos que sucedieron cuando el eje nodal transitó Géminis-Sagitario. ¿Está bien? Por ejemplo, 2002, año del ecoturismo. Si eso no es Sagitario, Géminis, es impresionante. Me encantó. En el 84, Apple representa la Macintosh. Bueno, uno podría decir que las computadoras los ordenadores son Acuario, pero también hay muchos Géminis en el tema de un ordenador, ¿no? Estamos lidiando con información. En el 65, NASA lanza el Géminis 3, es impresionante, que se llame así, ¿no? Primer vuelo tripulado del programa Géminis. Todo esto con el eje nodal Géminis-Sagitario. En el 47 inicia el Fondo Monetario Internacional. El tema de lo internacional a mí siempre me llama la atención con Sagitario, y también es presentada la Polaroid. ¿Y por qué puse esto? Pasaron miles de acontecimientos, pero bueno, ¿por qué puse el de la Polaroid? Porque esta cuestión de la foto instantánea, ¿no? Me llamó la atención. Y estuve mirando qué había sucedido en España en uno de estos años, creo que fue el 84, y fue impresionante la cantidad de accidentes que hubieron con el eje nodal Géminis-Sagitario en trenes, automovilísticos, impresionante. Todas cuestiones que tengan que ver con viajar y con moverse. Bueno, esta es una hoja de la efemérides, y yo acá lo que quiero mostrarles es que ustedes van a ver, en la hoja de las efemérides, van a ver 2 símbolos del nodo norte. No les cuento que ponen solo el nodo norte, pero bueno, 2 símbolos del nodo norte. Si yo miro la primera columna, yo voy a ver que el 6 de mayo el nodo cambia de Cáncer a Géminis.
Pero si yo miro la segunda columna, voy a ver que durante todo mayo el nodo va a estar en Cáncer. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bien. Esto es porque hay dos modos de calcular el nodo. El nodo verdadero, que es el que... A ver, un minutito. Tengo que correr ustedes, si no, no puedo. El nodo verdadero, que sería este. ¿Ven ahí la T? True node. Y el nodo medio. Entonces simplemente yo puedo llegar a dos cálculos distintos. Es muy poca la diferencia que hay entre uno y otro, pero bueno, se puede dar en el caso como en mayo, que justo está cambiando de signo. En ese caso es importante decidir qué nodo usar. Entonces acá hay una diferencia en el cálculo. El nodo verdadero toma la posición real del nodo. En cambio el nodo medio, que es el que se usó durante muchísimo tiempo, prevaleció durante muchísimo tiempo, toma un promedio. Hoy en día, con esta capacidad de cálculo que nos dan los ordenadores, un minuto, por favor. Disculpen, es que empezó la música. Bueno, con esta capacidad de cálculo, también se puede usar el nodo verdadero. O sea, acá hay diferencias entre los astrólogos. Yo personalmente uso el verdadero, no quiere decir que sea lo correcto. A mí me da mejor resultado, yo me siento más cómoda usando algo que es exacto. De todas maneras, como todo en astrología, hay que probarlo, mirarlo, investigarlo, hacer estadística. Es así. Recién en el grupo uno de los participantes decía, cuanto más sé astrología, menos sé, coincido. O sea, hay tantas variables y todas dependen de la observación y de poder hacer estadística. Entonces, yo no puedo decir que uno sea mejor que el otro realmente. Simplemente yo me manejo con el verdadero. Entonces, si usamos el verdadero, sí en mayo hay un cambio de nodo. Ok. Entonces, esta es una visión. Como todo en astrología es producto de la observación, entonces son visiones. Y la verdad es que estas visiones también pueden ser hackeadas por gente que ve de otra manera, o tiene otras experiencias, o toma otras variables. Entonces, en el sector por el que transita, el nodo sur, supuestamente se dejan de lado situaciones que son del pasado. También podríamos decir, usando a William Lilly, que donde está el nodo sur vamos a sufrir, porque el nodo sur es de la naturaleza de Saturno y Marte, que son los maléficos. Supuestamente cae una estructura emocional, pongo énfasis en lo emocional porque son nodos lunares, todos los planetas tienen nodos, y en el sector por el que transita el nodo norte, las cosas crecen y hay suma. Como les digo, esto está puesto, esto es para que cada uno mire, revise, yo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es la carta de la Argentina, y vemos que en el momento en que se declara la guerra de Malvinas, el nodo norte está conjunto al Sol, que representa las estructuras de poder, y el nodo sur conjunto a la Luna, que representa el pueblo. Podríamos decir, si tomamos el nodo norte como algo positivo, podríamos decir que en ese momento el gobierno se envalentonó, tomó mucha fuerza por un tempito, pero finalmente sucedió eso, y que el pueblo, esto fue a costa de un pueblo que sufrió muchísimo esta situación. Bien. Fíjense, este es el regreso a la democracia. Alfonsín asume con el nodo en retorno. El nodo, si tomamos a Dane Rudyard y decimos que es el camino evolutivo, podemos pensar que el fin del gobierno militar y la asunción de Alfonsín en la democracia es un paso evolutivo para nuestro país, para la Argentina. Bueno, William Lilly también, para no tomar solo ruido, dice el nodo norte aumenta lo beneficioso, prometido por los benéficos. Por ejemplo, Borges, fíjense Borges con el Sol casi conjunto a Regulus. Cuando él nació, Regulus estaba, calculo que a 29, quizás 28 y pico de Leo. La estrella Regulus, que tiene que ver con esta cuestión de destacarse, ¿no? Y
él era, esto para mí fue una sorpresa porque yo pensé que Borges había sido famoso desde que había nacido, y resulta que no. Resulta que Borges llegó a la fama internacional a partir de un premio que recibió en España por la editorial Seix Barral, el premio internacional of Formentor, porque bueno, este hotel de Mallorca, el Formentor es un hotel en Mallorca donde se hacían debates literarios muy importantes. Entonces parece que este es el momento en que Borges se hace conocido internacionalmente, y tenemos a el nodo norte transitando arriba de su sol. Entonces podemos decir, bueno, como decía Lili, donde el nodo norte transita, produce cosas que crecen, beneficios. Rafael Nadal se casa con el nodo norte en conjunción a su Venus, regente de la casa 7, impactante, ¿no? Y también William Lilly dice que el nodo sur entraña disturbios. Y acá puse un ejemplo personal, de hace un par de días. El 29 de noviembre, el nodo sur transitaba mi Marte, a 8 grados de Capricornio, perdón, el nodo sur transitaba mi Marte, y lo dije bien, a 8 grados de Capricornio. Resulta que a 8 grados de Capricornio también está la estrella Facies. La estrella Facies es una nebulosa, es parte de una nebulosa, entonces se la asocia con la vista defectuosa, con accidentes debido a descuidos, y el nodo sur también, según Lilly, tiene que ver con cuestiones así malas. Y fíjense, esta fui yo ese mismo día podando una planta, me clavé una rama en el ojo y estuve con úlcera de córnea prácticamente una semana. Así que me pareció increíble que fuera con el nodo sur exactamente arriba de mi Marte, que además tiene que ver con esta cosa atropellada, ¿no? Yo salí a podar como si fuera el fin del mundo, digamos, apurada, con mucha intensidad, y el nodo sur transitando por ahí, pero además esta cuestión de que también estaba la estrella Facies, me pareció muy divertido. A mí, a través de la astrología, yo lo que veo es que el cosmos tiene mucho sentido del humor, además de una cuestión matemática impactante, ¿no? Pero bueno, se los quería compartir. Y ahora vamos a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con los eclipses. Entonces, ¿por qué es importante el eje nodal? Porque en el eje nodal se van a producir los eclipses. Bien. Para los que saben un poquito más de astrología, y conocen el tema de las profecciones, hay una corriente que dice que cuando los eclipses se producen, y yo estoy en un año de profección de Cáncer o Leo, que están regidos por las luminarias, esos eclipses los voy a sentir con más fuerza. Entonces, esas perlitas que cada tanto aparecen en astrología. De vuelta hay que probar, mirar, observar, como todo en astrología, ¿no? Entonces, esta cuestión que les decía, el eje nodal surge del corte entre la eclíptica y la órbita de la Luna. Y esta es la época en que, como el eje nodal va a estar en Géminis Sagitario, los eclipses se van a producir aquí. Bien. Creo que todos saben lo que es un eclipse. El tema es importante, no todos los astrólogos lo hacen, pero esta cuestión de considerar los 19 grados, para tener en cuenta si se formó o no se formó un eclipse. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una lunación y un eclipse? Una cuestión de latitud en realidad. Todos los meses tenemos lunas llenas y lunas nuevas. Cuando hay eclipse, un eclipse es una luna llena o nueva, simplemente se hace a menos de 19 años de grados del eje nodal, o de alguno de los nodos. Acá podemos ver que un eclipse de Sol
tiene que ver con la interposición de la Luna entre la Tierra y el Sol. Acá vemos, ¿bien? Este se va a dar en el 21. Tenemos el Sol y la Luna en luna nueva, y a menos de 19 años, ¿cómo estoy? Perdón, chicas, soy muy pisciana. A 9 de menos de 19 grados tenemos al nodo norte. Entonces esto es un eclipse. Este se va a dar el 10 de junio del 21. Acá tenemos de vuelta un eclipse, también de Sol, pero que se va a dar conjunto al nodo sur. ¿Ok? Entonces, un eclipse quiere decir esto. Estas son las características de un eclipse de Sol. Hay algo que se inicia, porque tiene que ver con la luna nueva. Igual que la luna nueva, todos los meses nosotros tenemos una luna nueva en algún sector de la carta que nos da una oportunidad de iniciar algo, como decía Alejo en su presentación, ¿no? El ciclo del Sol-Luna. Simplemente cuando hay eclipses es mucho más potente, y los resultados se pueden ver en el tiempo. Ok. Bien. Y el eclipse de luna, como tiene que ver con la luna llena, trae visibilidad a eso que inició el eclipse de Sol. Acá tenemos el ejemplo de un eclipse de luna, donde tenemos el Sol, oposición la Luna, a menos de 19 grados del eje nodal. Y acá, el tema de por qué los eclipses, son muy importantes los eclipses, sobre todo cuando tocan ángulos, porque los ángulos son los puntos más fuertes de la carta natal, y también cuando tocan un planeta personal. Ahí también se sienten muchísimo. Acá yo pongo el ejemplo de un eclipse que se inició algo, yo inicié horaria con un eclipse. Inicié astrología horaria con el eclipse sobre mi ascendente. Es llamativo, ¿no? Porque yo no sabía esto cuando decidí iniciar horaria. Lo inicié porque se dio esa fecha o porque se dio ese momento, y sin embargo coincide con algo que... ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto es un inicio normal para mí? No, este fue un inicio que a mí me cambió la vida, porque mi mirada de la astrología cambió a partir de que yo me puse a estudiar astrología horaria. Y también fíjense que no solamente este eclipse se hizo en mi ascendente, sino que además el nodo norte está tocando mi Júpiter, regente de mi casa 10, y Júpiter, que es el planeta, el regente natural, que tiene que ver con la filosofía, los conocimientos, la astrología, lo extranjero. Yo la estudié desde Inglaterra. Y la princesa Diana, también me pareció bastante impactante, está su carta. Fíjense que ella muere este día, y previamente, no previamente, sino al día siguiente de su muerte, se hizo, perdón chicas, chicos también, no estoy incluyendo a los hombres, discúlpenme. Si la luna está acá, quiere decir que al día siguiente, porque la luna avanza 13 grados aproximadamente por día, al día siguiente se formó un eclipse arriba de su Plutón. Increíble, ¿no? Como los eclipses anuncian, y además tocando un planeta como Plutón, y ella muere. Aquí tenemos, bueno, la asunción de Alfonsín, y hubo un eclipse previo, para el regreso a la democracia en la Argentina, que se hizo unos días antes, el 4 de diciembre del 83. Okay. Bien. Esto es lo que va a suceder, el primer eclipse en el eje Géminis-Sagitario, para la carta de la Argentina. Vamos a ver esto qué significa. Va a estar muy cerquita de cuando Alfonsín, cuando volvió la democracia, porque cuando volvió la democracia a la Argentina hubo un retorno de nodo en Géminis. Veremos esto que nos depara. El eje que está activado es el eje 2.8. Acuérdense que los nodos van al revés que los planetas, entonces este nodo está moviéndose para este lado, igual que el sentido del reloj. Entonces el eje 2.8, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con deudas, la casa 8, con nuestros recursos, eso es lo que va a estar activado por este eclipse
en diciembre del año que viene. Y para España, hablaba mucho Isadora del Centro Galáctico. Yo tomé esta carta, espero que esté bien. Hablaba mucho Isadora, del Centro Galáctico, y yo no pude dejar de notar que el sol de esta carta de España está en el Centro Galáctico. Bien, y ese eclipse es interesante, ¿no? Se forma en el eje 1-7, lo vincular, con estas cuestiones de las integraciones, o de incorporar o separarse de los otros, y prácticamente arriba del Sol, o sea que tiene que ver con los gobernantes. Me pareció súper interesante, no puedo hacer mi pronóstico sobre qué va a suceder, pero para tenerlo en cuenta, ¿no? Bastante llamativo. Y bueno, y con esto termino la presentación, quedo a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta ahora, si surgió alguna pregunta. Tengo un comentario de Juan Manuel que aportaba respecto a al ejemplo con tu carta natal, María, y los nodos, que en astrología védica, Ketu, el nodo sur, tiene que ver con la astrología, y cómo vos fuiste marcando el ciclo de los nodos respecto a tu relación con la astrología y cómo fue apareciendo. Impresionante, mirá, qué bárbaro, impresionante. El nodo sur, justamente yo empecé horaria con el nodo sur en mi ascendente, y también empecé astrología con el nodo sur en mi ascendente. Lo que empecé con el nodo norte en mi ascendente fue dracónica, mirá vos, no sabía eso. Muchas gracias. Para reforzar lo que venías compartiendo. Sí. Sí. Tani pregunta cómo afectaría el eclipse en Chile. No sé si tienes la carta de Chile por ahí, o si alguien la tiene. ¿Sí? No sé si la has mirado, no hace falta que la respondas si no la has mirado. No, no lo he mirado. Bueno, ahí acabas de poner tus redes, así que también eventualmente le pueden volver a preguntar por alguna de sus redes a María. Con todo lo que está pasando a nivel social, preguntaba cómo se estaría moviendo, pero no tenemos la carta de Chile. Y Lucas dice, María, ¿podés marcar vos las diferencias básicas entre el mecanismo lunar y la energía del nodo sur? Mira, yo esto lo vengo viendo hace muchísimos años, y en un principio lo que yo pensaba era, bueno, quizás la luna, quizás la luna también se asocia, de hecho, a la madre, a situaciones emocionales durante el embarazo, en la primera infancia, a cuestiones del hogar. Por ejemplo, yo tengo la luna en Sagitario y de chica viví en el extranjero, eso es un clásico de la luna en Sagitario, pero podría ser que no viví en el extranjero, pero tuve una madre extranjera también. Podría haber sido una cuestión así. Esas son cuestiones que conciernen a la luna. En cambio, supuestamente no conciernen al nodo sur, porque esto ya no es tan personal, el nodo sur está 18 años y medio aproximadamente por signo, con lo cual esto abarca muchísima gente, y no es algo tan personal. La luna se mueve está por día 13 grados y medio, según si está rápido o lenta. Entonces esa era mi respuesta. Esta pregunta que vos hacés, yo me la hice un montón de veces. La realidad es que también estoy encontrando situaciones en las que, no tanto el nodo, sino la luna dracónica sur que surge a partir del nodo sur, también tiene mucho que ver con la madre. Así que para mí esto es un misterio. Yo te repito, para mí la astrología es observación. No tengo todas las respuestas. Esto es algo que yo estoy mirando. Durante años dije eso que te dije antes. Una tiene más que ver con la madre física, o con las cuestiones físicas o concretas de cómo transcurrió mi infancia, el ambiente emocional de mi infancia, pero lo estoy dudando. Te digo la verdad, lo estoy dudando. No puedo responderte. Pero este punto de partida de decir, bueno, uno es más personal que el otro, funcionan de manera muy similar. Impresionante cómo funcionan de manera tan similar. Y la luna dracónica sur, que la carta dracónica se hace a partir de los nodos, a veces yo la veo vibrar más que la carta natal trópica. Es muy impactante ver eso. Ahí uno se queda como un poquito, porque esto no es un planeta, ¿no? El nodo, es un punto. Entonces ahí es donde
donde vemos que es tan inconmensurable lo que hay para aprender y para investigar y para saber que, bueno. Vale. Aquí tengo, gracias María, también gracias por la honestidad y la sinceridad, me parece que eso es una verdadera transmisión, hablando del tránsito del eje nodal por Géminis Sagitario, me parece que poder transmitir con esa honestidad es grandioso, así que te lo agradezco. Y tengo una pregunta aquí, ¿cómo afecta el tema del retorno solar? Para quienes tienen los nodos en Géminis Sagitario, y estuviste hablando del retorno solar en términos de la Carta de Argentina, ¿cómo esto sería en lo personal? Perdóname, el retorno solar se está refiriendo a No, cómo funciona nodal, perdón. nodal. Nodal. Ah, y bueno, el retorno nodal supuestamente tiene que ver con una cuestión evolutiva, ¿no? O sea, el nodo ya transitó por todos los signos, todas las casas, vuelve a su lugar, y ese parecería ser un momento de poder dar un salto, de empezar una nueva etapa, porque es como cuando cualquier planeta, el nodo no es un planeta, pero cualquier planeta que retorna, uno dice, bueno, ya se cumplió un ciclo, y ahora empieza otro, ¿no? O sea, podríamos darle una vuelta de tuerca a esto, o no. Falta muy poquito para que en la Argentina lo descubramos, y en España también, porque es impresionante cómo ese eje nodal va a estar transitando por un punto súper fuerte, ¿no?, de España. Sí, que se están movilizando también cositas a ver cómo se siguen unfolding, digamos. Aquí hay una pregunta, yo voy a evitar vengo evitando desde ayer, las preguntas que son solamente personales de las propias posiciones, o sea, prefiero en todo caso darle prioridad a preguntas más generales que sean lugares comunes para todos, para aprovechar. Si no hay otra pregunta, la hago, pero saber que estoy haciendo estas prioridades. A mí no me molesta para nada, porque además tenemos unos minutitos. Okay, por eso estaba diciendo, si no hay otras preguntas, vamos. Así que te hago. Dice, ¿cómo interpretarías al nodo sur en Tauro conjunción a Quirón en Aries? Bueno, el nodo sur en Tauro, hay que ver dónde está Venus y en qué casa está. Uh-huh. Pero el nodo sur en Tauro, bueno, tiene que ver con Tauro es un signo fijo, de tierra, que tiene mucha inercia, que le cuestan los cambios, que se apoya mucho en lo físico. Entonces, su aprendizaje justamente tiene que ver con ir hacia Escorpio, hacia esta cuestión de que la vida implica los cambios, la vida, o sea, hay vida, que es Tauro, porque hay muerte. Si no hubiera muerte, esto me acuerdo cuando lo leí en un libro de Campbell hace muchos años, me dejó muy impactada. La cuestión de que si nosotros no matamos, porque comer implica matar, nosotros no podemos tener cuerpo, no podemos vivir. Esa descripción del eje Tauro-Escorpio es como perfecta, ¿no? Habría que ver dónde está Venus, dónde están Marte y Plutón, y en qué casas de la carta están ubicadas, además. Todas esas cuestiones también son muy importantes. Te recomiendo, hay un muy buen libro sobre los nodos de Uber, muy bueno. Vale, qué importante mirar toda la carta. Aquí tengo una pregunta también de Cristina que dice, ¿sería interesante hacer la carta dracónica si vas a tener el retorno nodal? La carta dracónica es interesante hacerla siempre. Yosa está latente permanentemente cuando me ha pasado muchas veces que yo hago la carta dracónica y la gente me dice, pero esto soy yo, pero nadie sabía esto de mí. Muy íntimo. Es una cosa impactante, la carta dracónica a mí me da mucha información acerca de la persona. Ayer, por ejemplo, tuve una persona que tenía la luna en Capricornio y la luna dracónica en Virgo. Entonces, mi pregunta era si ella, cuando se sentía muy exigida, recurría a la enfermedad. La luna en Capricornio, bueno, se siente exigida, y la luna dracónica sur, de donde uno viene, digamos, en Virgo, tiene ese recurso, es uno de los recursos que tiene. Ella me dice, justamente, una vez que nos mudamos de un país a otro, para mí fue un impacto muy fuerte, yo me enfermé durante
3 semanas tuve fiebre altísima, esa fue mi respuesta a ese impacto que fue para mí mudarme, era chiquita, pero mis papás me mandaron al colegio de todas maneras, la luna en Capricornio, ¿no? Entonces van conviviendo, van conviviendo. También es muy interesante ver los tránsitos que se producen sobre los planetas de la carta dracónica. No sé si yo voy después a postear en mis redes, yo voy a dar una charla sobre esto en abril para Kepler College, y si a alguno le interesa, lo voy a postear en mi Instagram. Es un tema súper interesante, súper interesante. Súper. Acá, primero también te invito, María, a que dejes de compartir pantallas y volvemos a las caritas. Sí. Y mientras, un comentario de Cristina que dice, Alejandro Lodi comentó que la carta dracónica es aún más interesante mirarla después de las crisis de los 42-43. ¿Qué opinas al respecto? No tengo una opinión formada sobre eso, nunca lo pensé. Ok, nunca lo pensé. Vale. Para mí funciona desde de entrada, digamos. Claro, no es como, no sé, la revolución solar, ¿no? Que preguntaban que si es interesante hacerse la carta dracónica en el retorno nodal, no es como la revolución solar que la chequeas en la revolución solar, sino que tú la ves interesante verla siempre, inclusive los tránsitos, no solamente en las revoluciones. Yo la uso de entrada. Claro. Pero bueno, la verdad que Alejandro es un excelente astrólogo, así que capaz hizo una investigación que yo no estoy al tanto, nunca lo pensé. Vale. Bueno, no tengo ninguna pregunta más aquí en el chat. Vamos a ir cerrando. Entonces, María. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias a la gente que está acá escuchándonos, y bueno, muy, muy contenta de haber podido compartir con ustedes este momento. Sí, muy contenta yo también de tu participación y tus aportes que son tan claros y tan prácticos también, y que los disfruto mucho. Así que bueno, seguiremos ahí conversando. Ahora voy a sacarte aquí de la pantalla, María. Dale, yo también. Y en realidad ya nos podemos Sí, ya, desconectar. yo voy a cerrar el espacio y después seguimos. Perdonen que tengo el WhatsApp abierto, pero que tengo una dirección importante ahí que no la puedo cerrar. Así que si escuchan en el WhatsApp, es eso. ¿Entramos por Zoom o por WhatsApp o por Facebook? Nosotros por Zoom. Ok, bárbaro, gracias. Los expositores por Zoom. Así que ya puedes cerrar. Yo ahora voy. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, hasta aquí ha llegado la maratón, que realmente, wow, una tras de la otra fue bastante maratónica, de ponencias entre ayer y hoy, en torno sobre el pronóstico 2020. Recién pensaba, ¿no?, en cómo se fueron dando e hilvanando todas las ponencias, y nadie me dijo qué iba a pasar, y es un evento de pronóstico 2020, así que ahora los invito yo voy a cerrar este espacio aquí en Zoom, en este aula virtual, y nos vamos a trasladar a Facebook, en donde vamos a transmitir una mesa redonda con todos los expositores, los de ayer y los de hoy, todos quienes estuvieron compartiendo sus investigaciones astrológicas tan nutritivas. Es cierto lo que comentaba también María recién, que nosotros tenemos un chat, que es el que está sonando, entre, bueno, quienes co-creamos el evento, y que realmente fue muy nutritivo para todos encontrarnos con las distintas miradas y la sensación de, wow, es tan vasta la astrología, tan vasta, ¿no? Así que es una hermosa oportunidad de poder compartir desde distintos enfoques astrológicos, y ahora la mesa redonda será sobre la temática de la pronosticación, justamente sobre predicción, determinismo, libre albedrío, a qué nos referimos, ¿no? Y poder aprovechar también estos diferentes enfoques para conversar. Y desde la experiencia de cada una de las astrólogas y astrólogos que estuvieron compartiendo también cómo utilizan estas técnicas, y abrir la conversación también a ustedes, que van a estar ahí mirando, también atenta estaré a las preguntas de ustedes. Pero bueno, sin más, ahora voy a cerrar este espacio aquí. Estoy leyendo ahora los mensajes. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Realmente esto es una co-creación. De vuelta, quienes resuenen con esta propuesta, si les entusiasme,
al proyecto le viene muy bien que se disemine por doquier, así que si pueden compartir la página, si pueden compartir el evento, cualquier compartir que expanda y que amplíe, que corra la voz de estos eventos que realmente tienen esta intención, no solo de crear espacios de reunión, sino también de multiplicar para cada una de las partes y crear sinergias y crear un nuevo paradigma. Mucho esto se habló en estas ponencias de nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, cómo creamos nuevos paradigmas dentro también de la comunidad astrológica, cómo revisamos nuestro saber, nuestra práctica, y practicamos también la escucha de las diferencias, y nos nutrimos. Así que, bueno, Sole, ¿cómo pasamos a Facebook? Yo ahora cierro esta reunión y abran Facebook en sus navegadores, en su navegador preferido, abran Facebook, y ahí vamos a transmitir en vivo. Así que entren a la página de Psicosimática, facebook.com/psicosimática, o ponen en el buscador Psicosimática, y ahí estaremos transmitiendo en directo. No tienen que hacer nada en particular, esperar que el video aparezca, y bueno, pues nos vemos ahí entonces. Yo ya cierro este espacio, y nos vemos ahí. Muchas gracias a todos. Adiós.